Quiero leer con ustedes la carta a los Efesios en el capítulo 4. Voy a leer con ustedes versículo 25. Efesios 4, 25 en adelante. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. Desechando, hablen verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como también Dios les ha perdonado a vosotros en Cristo. Quiero hablar esta mañana sobre algo que veo a través de los años que nos pasa, nos puede pasar. No necesariamente nos pasa, pero nos puede pasar, y podría yo decir a la mayoría de nosotros, o me atrevería a decir a todos, de una o de otra medida. Quiero hacer una analogía en esta mañana durante estas reuniones sobre una palabra que ustedes y yo conocemos, ¿verdad? Y es la palabra intoxicar. Y así que el tema o el mensaje, la frase de este día se llama: no te intoxiques. Así le puse porque la Biblia nos enseña en esta lectura y en otros muchos pasajes. Si nosotros lo miramos con atención, el apóstol Pablo está hablando de cosas que tenemos que desechar y cosas que tenemos que hacer, y de alguna manera ese es el mismo procedimiento que el cuerpo físico trabaja para desechar lo malo y retener lo bueno, porque si no desechas lo malo, te empiezas a intoxicar. Todos sabemos que si los riñones no funcionan bien, te empiezas a intoxicar. Todos sabemos que si el hígado no funciona bien, te empiezas a intoxicar. ¿Por qué? Porque no está haciendo su propia labor de metabolizar, de retener lo bueno y de procesar y de desechar lo que es malo. Y entonces en esta porción nosotros vemos la necesidad de hacerlo. Así que este día quiero hablarles sobre este tema. Primero quiero compartir con ustedes lo que definición significa para poder mirar, ¿verdad? Las causas de la intoxicación, ¿verdad? Hablando, como dije ya, en una analogía entre el cuerpo y nuestra alma. También vamos a mirar los factores por los cuales se puede generar la intoxicación en nuestra vida. Aprenderemos también en las siguientes reuniones aquellas cosas que son útiles para salir de la intoxicación, y desde luego también hablaremos de los agentes que intoxican, ¿verdad?, el cuerpo. Así que vamos a comenzar con la definición. Mire lo que significa intoxicar, es algo muy sencillo. Dice la definición: es una reacción fisiológica producida por alguna sustancia que, y aquí vienen las primeras consideraciones. Número 1, afectan. Una intoxicación va a afectarnos, ¿no es cierto? ¿Alguno de aquí es alérgico a la penicilina? Levante su mano. Usted siempre debe decir al médico cuando llega, ¿verdad?, para que no se le vayan a poner los ojos morados cuando lo inyecten o cualquier otra reacción. Yo recuerdo que mis hijos, ellos son alérgicos a la penicilina. Entonces alguna vez les mandaron penicilina y ¿quién era la que parecía sapito?
Abdiel, se le hinchaban los ojos y ya no los podía abrir, ¿verdad? Después, hace algunos años, mi esposa generó también la reacción a la penicilina. Un día llegando del culto se puso mala, la tuve que inyectar y apenas la acabé de inyectar y le salieron ronchas por todo el cuerpo, se puso mal, yo me espanté, ¿verdad? Y bueno, la atendimos. ¿Por qué? Porque la intoxicación genera una afectación. Ponga mucha atención, no es que quieras que te afecte, la intoxicación, quieras o no, te afecta. Y hay veces que el cristiano, cuando no pone atención en aquellas cosas que entran a su vida, pensamientos, ideas, relaciones, personas, ambientes, aunque no se esté dando cuenta, está empezando a haber un proceso de intoxicación, lo cual va a generar, número uno, una afectación. ¿Qué es una afectación? Es producir un efecto, y un efecto es la causa de algo. A veces el cristiano se siente desanimado y casi nunca la gente piensa que el desánimo es el resultado de una intoxicación en el ámbito espiritual. Hay algo que está entrando más, no es la fe, está entrando la duda, está entrando la tristeza, la amargura, y entonces la gente se desanima y empieza a tener una afectación, ¿verdad?, en su vida, desde luego no positiva, sino negativa. Otra de las cosas que genera esta reacción fisiológica, además de afectar, número dos, es alterar. ¿Cuál es la segunda reacción? Alterar. ¿Sabe lo que es alterar? Alterar significa cambiar las características, la esencia o la forma de una cosa. Cambiar las características, la esencia o la forma de una cosa. ¿Has conocido cristianos que comienzan la vida en Cristo y dejan las malas palabras, pero luego los dejas de ver y los vuelves a encontrar, y de 10 palabras, 12 son groserías? Se les cambió la esencia. Aquello que estaba comenzando a pasar en su vida, ¿verdad?, por alguna razón, por algún dolor, alguna traición, por algún malentendido, por alguna manera equívoca de vivir o de ver las cosas, ahora se vuelve reacio a la fe, se vuelve reacio inclusive al liderazgo, a la iglesia, a los pastores. Hay algunos cristianos que están vacunados contra los pastores, no quieren saber de pastores, tal vez porque le fallaron los pastores o los líderes, tal vez porque le falló la iglesia. Ayer hablaba con algunas personas y me platicaban de una triste historia de un grupo que estaba comenzando y que estaba siendo liderado, y juntaron la ofrenda para abrir una iglesia y se desapareció el líder. Y eso hace que la gente diga: no, yo con cristianos no quiero entonces se altera una esencia. Aquella devoción para buscar a Dios comienza a ser alterada por enfocar a los hombres, y piensan que cristianismo es igual a las fallas de los hombres. No, la vida cristiana no tiene que ver con los hombres y sus acciones, sino tiene que ver con poner a Cristo en el centro de nuestras vidas. Pero cuando nos intoxicamos, ¿verdad?, cambiamos las características, y puede siempre ser de los que están cantando. Yo les he dicho que a alguien de quien disfruto mucho pasar el rato es con el pastor Pedro Cantú. Este pastor todo el tiempo anda cantando, todo el tiempo. Se sube y canta una canción, se baja y canta otra, va caminando en la iglesia y está silbando otra, y todo el tiempo está cantando. Y bien dice la palabra del Señor: en todo tiempo te alabaré. Pero a veces la gente, en lugar de en todo tiempo de alabar, empieza a poner palabras tóxicas. No puedo, no tengo, no me quieren, me vio feo, le caigo mal, y se empieza a intoxicar. Y entonces tú lo veías alegre y ahora lo ves triste. Tú lo veías resplandeciente y ahora lo ves apagado. Tú lo veías aplaudiendo a Dios con una sonrisa y ahora lo ves aplaudiendo a ver si alguien lo voltea a ver, para que no le vayan a decir que aplaude muy fuerte. Y comienza a ser cambiada, ¿verdad?, sus características, su esencia o inclusive su forma, ¿verdad? Así que la intoxicación va a generar alteración. Tercero, número 1, afecta. Número 2, altera. Número 3, daña. La intoxicación puede dañar, ¿verdad? Puede dañar y puede inclusive llegar hasta el punto de la muerte. Pero hablemos del daño. ¿Qué es dañar?
Dañar significa causar mal, causar mal. Es decir, el mal se define como el deterioro del bien. Voy a poner un ejemplo. Alguien que profetiza, pero se intoxica de orgullo. Y entonces ahora profetiza, pero con orgullo. Y entonces cuando dice así dice el Señor, no se da cuenta que lo que realmente está queriendo es que lo vean como Dios lo usa. Y eso, hermanos, es muy sutil. Yo experimenté eso por ahí de los 27 años de mi vida. Algo me pasó, hermanos. Y yo veía cómo Dios me usaba y profetizaba. Y entonces volteó para atrás y me acuerdo que un amigo pastor me dijo: te llenaste de orgullo. Y yo dije: no, ¿cómo crees? Pero ahora que estoy en esta edad de los 40 y... ¿cuántos tengo? 46 voy a cumplir, ¿verdad? Ahora que estoy en esta edad, digo sí tenía orgullo en mi corazón. Porque ves cómo Dios te usa y de repente pasaba por la iglesia y no lo hacía. Yo creo que siempre he tratado de ser discreto, pero ahora reconozco que en mi corazón me sentía como torero en la plaza, ¿no? ¿Os ha visto cómo camina? Y afuera no se me veía, pero por dentro así me sentía. Híjole, cómo Dios me usa, y profetizo, y me da palabra de ciencia, y me da palabra de sabiduría, y puedo ir con alguien y decirle algo y se pone a llorar, y entonces si está llorando es porque di en el clavo, y entonces la gente va a ver que Dios me está usando, y de pronto no te das cuenta que te intoxicaste de orgullo mientras servías a Dios. Ahora, algunos de ustedes o yo decía en aquellos años, a mí no me va a pasar. Pero recuerdo cuando alguien me dijo: oye, ¿por qué pensamos que no nos puede pasar? Es el mayor error que puedes cometer, porque bajas la guardia. Y entonces alguien me dijo: si a Luzbel, estando en la presencia de Dios, subió maldad a su corazón, ¿por qué tú no tendrías una situación similar? Debemos cuidar nuestro corazón, nuestra vida, porque el daño nos deteriora. Y entonces profetizas, pero ahora ya hay orgullo. O profetizas, pero ahora ya hay, no sé, ¿qué más? Rivalidad, competencia, ¿cómo se llama? Altivez. Y entonces el que profetiza cree que es igual al pastor, o cree que tiene la misma autoridad que el pastor, o cree, yo lo he visto y sé que usted lo ha visto también, personas que profetizan, que piensan que el pastor debe de someterse al profeta, pero no, el profeta debe de someterse a su pastor. Lo repito, el profeta debe de someterse al pastor, pero a veces los profetas piensan que deben de someter a los pastores, y ese es un error. Bueno, ese es otro tema. Pero entonces la intoxicación que hace, daña. Vea esto en las relaciones humanas, ¿verdad? Si el esposo quiere regalarle algo a su esposa, pero dice: le voy a regalar para que no me esté molestando, ya se intoxicó de un mal pensamiento. O sea, ya no es por amor, ya no es porque quiero que estés contenta, quiero mostrarte mi cariño, quiero hacerte saber lo valiosa que eres para mí, quiero que te sientas segura, quiero que sepas que estás en mi corazón. Ya no es eso, es: le voy a dar algo para que no me vaya a salir con que la lleve a ver a su mamá. Y entonces se empieza a deteriorar, ¿verdad?, lo bueno. El siguiente factor, me estoy yendo rápido porque donde quiero leer la escritura es en los siguientes puntos. Afecta, alterar es la siguiente consecuencia. Trastornar, alterar ya la vimos. Trastornar. La palabra trastornar significa o implica perturbar, molestar, intranquilizar, ¿verdad? Perturbar. Cuando usted se siente intoxicado en el estómago, empieza a sentir escalofrío, ¿verdad que sí? Le duelen los huesos y dice: no,
como un día llegué a la casa de mi hermano y me decía, ay, me siento mal, me comí 1 kilo de carnitas y 1 kilo de tortillas. Me dice, pero yo creo que lo que me hizo daño fue el chicle que mastiqué al último. Le dije, sí, ¿cómo no? El chicle. Y entonces tú te comes algo y empiezas a sentir el estómago revuelto, náuseas, ¿verdad? ¿Qué más les dije? Temperatura tal vez, el cuerpo cortado, dolor de huesos, y te empiezas a perturbar. Ahora, ¿qué genera esa perturbación? ¿Paz? No, y menos cuando te enfermas del estómago, no hay paz, ¿verdad? Y todos saben lo que estoy diciendo, no hay paz. Vente, vamos a Six Flags. No, ahorita no salgo. Vente, vamos a sacarla. No, ¿qué tal que me agarran las ganas? Y no, aquí me quedo. Y están perturbados, ¿no es cierto? Perturbados. Ya tiene una nueva palabra cuando se sienta mal del estómago, diga, estoy perturbado del estómago. Para que suene más elegante. Así que eso mismo pasa con nuestra alma. Cuando te intoxicas, te empiezas a sentir mal y la gente dice, ay, como que, ¿para qué voy a la reunión si no me saludaron bien? Y se empiezan a sentir incómodos. Y es que al principio todos me abrazaban, pero ahora ya no. Pues claro, ya tienes 10 años en la iglesia, ya ahora tú tienes que saludar a otros. ¿Me explico? Pero empieza a haber una perturbación en el alma. Por ejemplo, a veces viene gente conmigo, ha venido gente conmigo a la historia de la iglesia y me dice, pastor, me voy de la iglesia. Ah, ¿y yo por qué? ¿Te hice algo? No, pero es que la hermana de allá atrás, la que se sienta así, ya la trae conmigo. ¿Sabes qué tienen? Están perturbados. ¿Y por qué están perturbados? Porque ya se intoxicaron y no se dan cuenta. Así que es muy importante cuidarnos, porque una intoxicación, ¿qué hace? Nos puede perturbar, o en este caso, ¿verdad?, trastornar. Último punto de esta definición. La intoxicación, como en un grado mayor, puede causar la muerte. Y cuando hablamos de muerte, estamos hablando de separar, dejar de ser, cesar o dejar de funcionar. Y hay gente que se intoxica tanto de que le sirvan que no quiere servir. Se intoxica tanto de querer tener conocimiento que adquiere conocimiento pero no lo aplica, ¿verdad? Se intoxica tanto de religión que a todo mundo está criticando en lugar de orar por ellos, que a todo mundo señala en lugar de acercarse con amor y exhortar a alguien, que a todo mundo lo manda ¿Usted ha visto a veces las cosas tan grotescas que suben en Facebook acerca de los siervos de Dios? Yo digo, qué barbaridad, ¿verdad? He visto cómo hay gente. El otro día estaba yo leyendo una nota, ¿verdad?, que hablaban de un pastor, no voy a decir su nombre, y decía dos cosas que me llamó la atención. Decía, ¿cuánto voy a gozar verte sufrir en el infierno? De un pastor. Entonces yo dije, caray, o sea que piensa irse también con él, porque para verlo sufrir en el infierno es porque va a estar en el infierno. Ni modo que va a estar en el cielo y Dios te va a decir, venga, le voy a poner la pantalla de cómo sufren en el infierno. No, o sea, ni siquiera eso saben hacer, porque es gente intoxicada por la religión, por sentirse tan santos que pueden señalar al pecador, cuando la palabra del Señor es muy clara y dice, primero tienes que quitar la viga de tu ojo para que puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces debemos de tener cuidado, porque la intoxicación en grados mayores puede llevar a la gente a la muerte. Es decir, puedes morir a relaciones, ¿verdad?, con tus hijos, con tu esposa, con los hermanos en la iglesia. Puedes morir. Yo he conocido gente que dice, no, yo ya no me reúno porque así vivo en paz, y ya murieron a la reunión de la iglesia, ya no quieren congregarse
porque piensan que es lo mejor, porque tienen una idea equivocada por la intoxicación del conocimiento natural, en donde ellos dicen, no, pues la Biblia dice que donde están dos o tres, ahí está el Señor, y yo estoy con mi esposa en mi casa y pues ahí está el Señor. Y entonces te intoxicaron y los llevó a dejar de hacer cosas o a cesar, ¿verdad?, en su vida sobre ciertas cosas que eran buenas. Puede ser que haya gente que se intoxicó de tanto temor porque, déjeme hablar de profecía, comenzó a profetizar pero nadie lo dirigió, y entonces el pastor o el líder lo corrigió, lo reprendió, le dijo no hables así, no hagas así, y entonces ahora ya no quiere profetizar y murió porque se intoxicó ahora de temor. O se intoxicó de qué, de vergüenza, y dice, ay no, qué vergüenza, ya no quiero que me vuelvan a llamar la atención. Pues claro que te la van a llamar. Una cosa es llamar la atención y otra cosa es exhibirte. Llamar la atención es decir, ven, no hables así, espérate de este momento, hazlo con claridad, ten paciencia, ¿verdad? Yo me acuerdo que hace años cuando comenzaba yo a poder profetizar, yo les he platicado que a veces cuando profetizas debes de tener mucho cuidado porque están tus emociones, tus sentimientos, tu manera de ver, de ver a Dios, y entonces así hablas. Entonces hay gente, por ejemplo, que cuando profetiza llora y no se le entiende. Entonces tienes que exhortarla o llamar la atención y decir, hermano, te voy a pedir un favor, cuando profetices primero llora y luego profetices, pero no hables llorando porque no se te entiende. Había un hermano, yo recuerdo hace muchos años en la iglesia, en las iglesias tradicionales, tú llegabas al culto y el pastor decía, ¿alguien quiere pasar a dar su testimonio? ¿Se acuerdan? ¿Alguno vivió eso? Y levantaba a la hermana. Yo me acuerdo de algunos testimonios bien vaciados. Una hermana, yo le doy gracias a Dios porque en la semana se me cayó una maceta, pero mi planta se salvó. Yo, qué milagroso, yo decía. Pero bueno, pero había un hermano que pasaba siempre y decía yo, y ya los conocíamos. Y el hermano empezaba, yo le doy, así hermano, no estoy exagerando, amén, y se sentaba. Y en aquellos años la iglesia era de, gloria a Dios, pues si no le entendimos. Estábamos intoxicados de costumbres, de formas. Y entonces empezamos a cortar cosas que realmente están trayendo vida o pueden traer vida a nosotros. Ok, así que entonces le voy a repetir eso y luego usted se lo repite a alguien. La intoxicación afecta, altera, daña, trastorna y puede causar la muerte. Se lo repito, afecta, altera, daña, trastorna y puede causar la muerte. Ahora repítaselo a alguien, por favor. Bien. Ahora le voy a hablar por lo menos de 4 factores que pueden ser la vía para la intoxicación, o que pueden ser no la causa, sino el medio, la razón, sí, la vía es lo más adecuado para la intoxicación. 4 factores. El primero, cuando hablamos del cuerpo humano, como decía yo hace rato, hay quienes son alérgicos a la nuez, alérgicos a las fresas. Comen fresa y ahora tienen toda la boca floreada, ¿no? O se les cierra la garganta y no pueden respirar. Son alérgicos a algún medicamento. Alguna vez, un día me mandaron un medicamento para la gripa y yo me empecé a sentir que se me aceleraba el corazón. Y le hablé al médico y le dije, oye, me siento así, ¿es normal? Me dijo, no, ya no te lo tomes. Pues no, nada, será gripa. Entonces hay ciertas sustancias que se deben de evitar. Es decir, lo que estoy diciendo es que la intoxicación puede venir por algún tipo de sustancia que no debe ni siquiera tratarse de coquetear. Por ejemplo, ¿usted probaría un poco de veneno de una serpiente mortal? Y diría, a ver, para ver si es cierto que me muero. ¿Verdad que no? Porque sabe que un poco de sustancia es letal.
y que puede empezar a contraer los músculos, a cerrar los pulmones y en pocos minutos morir. Entonces, lo que estoy diciendo es que el primer factor para la intoxicación es tener cuidado en el cuerpo humano con ciertas sustancias que ni siquiera debemos considerar que entren a nuestra vida. Miren lo que dice Efesios 5, versículos 3 y 4. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Comienza diciendo fornicación, ¿verdad? Adulterio, no ni siquiera se nombre entre ustedes. Permítame. Es decir que en nuestra alma, hermanos, y en nuestra vida debemos de tener mucho cuidado con ciertas cosas que ni siquiera debemos permitir que entren a nuestra vida, ¿verdad? A ver, voy a ver hasta dónde aguanto. No a ver, voy a platicar con esta persona, ustedes, con esta persona grosera, a ver si a mí ya no me salen las groserías. No, pues si tú sabes que tuviste problemas con la lengua suelta, no te metas en esas cosas. No hay que estar tentando y probando a ver si ya podemos hacer ciertas cosas, ¿no? Voy a tener cierta conversación. Imagínese a un cristiano. Yo, por ejemplo, diría: ¿qué tiene que hacer un cristiano hablando de mujeres con un compañero de trabajo? Nada. No tienes que hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a poner en juego tu hombría. No, al contrario, vas a demostrar que eres hombre y eres respetuoso y no hablas mal de las mujeres, ni las ves como un objeto, ni las ves como... Pero hay cristianos que empiezan a dejar entrar conversaciones de esa índole en su vida, jóvenes y adultos, y eso los empieza a intoxicar. Y entonces primero son conversaciones, luego empieza a despertar ideas o pensamientos, y luego va a empezar a generar acciones. ¿Por qué? Porque un poco, dice la Biblia, un poco de levadura tiene la capacidad de afectar toda ¿qué? La masa, solo un poco. Cuando tú ves una parte que se está descomponiendo de algo, que dices, bueno, ahí la dejo, al fin que no afecta. No, sabes que al rato va a estar todo lleno. Si quieres alcanzar a sacar provecho a lo demás, cortas esa parte y la quitas, ¿no es cierto? Entonces, número uno, lo que afecta nuestra vida o intoxica nuestra vida son aquellas cosas que debemos saber, según la Biblia, que no debemos acercarnos a ello. ¿Se acuerdan lo que y este principio es desde el inicio? Dios habló ¿quién fue el primer hombre? Adán, ¿verdad? Noé ya fue el segundo. El segundo. Bueno, Adán le habla y le dice: de todo árbol que hay aquí tú puedes comer, pero de este árbol no comas. ¿Y qué hizo Adán? Bueno, Eva y Adán comieron de lo que no, y el Señor le dijo: porque el día que comas morirás, ciertamente morirás. Y eso fue una realidad. No murió físicamente, pero murió. Lo separaron del huerto. Recuerden que muerte es separación, ¿verdad? Cesaron ciertas cosas que había con el Señor, como cuáles: tener esa comunión abierta y cercana con Él. Y ahora el pecado separó al hombre. En fin, hubo cambios y alteraciones. ¿Por qué? Porque el pecado, a causa de aquello que Dios fue claro y le dijo: esto no. Voy a poner ejemplo. A los jóvenes yo les digo: pastor, me dicen, ¿puedo besar a mi novia? Sí, claro, en la frente. Bueno, en la mano pues. Oh, pastor. No, pero de esos besos de telenovela. No, hijo, todavía no. Qué chiste. Y algunos pueden decir y pensar: pastor, no sea usted santurrón. No, lo que pasa es que ese tipo de besos
están preparados para una relación física en donde el placer y el deleite pueda estar bendecido, y ese ambiente se llama matrimonio. Todos los adultos digan fuerte amén, porque los jóvenes no pueden pasar saliva. Gracias. Cuando comenzamos la iglesia llegó una parejita a la congregación y ay, hermanos, no sabías, ahí sí de veras que tú decías, de veras que son una sola carne. Ya no te das cuenta dónde estaba él, dónde estaba ella. Y toda la gente entra sonrojada, pastor, perdón que le diga, pero es que acá afuera se están dando unos besotes. Yo dije, pastor, me dio pena ajena, dije, le digo, no le digo, le paso un tanque de oxígeno, le echo agua, ¿qué hago, pastor? La Biblia dice que, aunque ahí está hablando de la mujer ramera, pero dice Proverbios, el hombre no puede pretender acercarse fuego al pecho y no quemarse. Es lo mismo que los besos pasionales. No puedes pretender tenerlos sino dejar que se despierten deseos mayores. Eso es una mentira. O sea, que no me diga un joven que cuando besa a la joven apasionadamente está pensando en Batman y Robin, en Caperucita Roja. No, esa es una mentira. Y a veces queremos engañarnos porque nos intoxicamos de una falsa idea, ¿no? Y te intoxicas, como decía, de orgullo, y decimos, a mí no me va a pasar nada. Y entonces somos, como lo he dicho algunas ocasiones, de aquel niño que llevó su bicicleta, mira mamá sin una mano, mira sin la otra, mira sin los pies, y al último llega, mira mamá sin dientes. Y así a veces pasa en nuestra juventud. Hijo, todavía no es tiempo. Pero yo quiero. Pero yo quiero. Que no, que todavía no es tiempo. Pero yo quiero. Si no me asfixio, me ahogo, me voy. Entonces los papás dicen, bueno, ándale pues, ten novia. Estamos embarazados. Te dije que no era tiempo. ¿Verdad? Digo, cada quien, a todos nos va a tocar vivir según las acciones, por las decisiones que tomamos. A todos. ¿Me explico? Entonces, lo que nosotros tenemos que cuidar es que hay situaciones que ni siquiera debemos coquetear con ellos. Ni siquiera. Debemos de tener cuidado. ¿Viste algo que sabes que te llamó la atención y sabes que puede venir tentación? Ok, como dicen por ahí, el problema, por ejemplo, David, cuando David sale a su terraza y ve a Betsabé que se está bañando, ese no fue pecado. El pecado fue quedarse viéndola. Es como si tú ves algo que te sorprende, ¿verdad? Tú ves algo que te llama la atención, pero sabes que después de la atención hay una tentación. El problema es cuando te quedas ahí para seguirlo viendo o seguirlo oyendo. Y entonces empiezas a permitir que una sustancia, figuradamente o analógicamente, entre a tu vida, que te va a empezar a intoxicar. Debemos de tener cuidado con eso. Debemos de tener cuidado con eso. ¿Verdad? Ya pueden respirar los jóvenes, no se espanten. El segundo factor que puede ser una vía de intoxicación es la cantidad de la sustancia. O sea, hay cosas que no en sí mismas no son malas, pero el desorden o la desproporción ya empieza a intoxicar, a generar daño. Por ejemplo, no es malo déjeme hablar de esto, no es malo que convivas con amigos. Si ya eres casado, por ejemplo, no es malo que convivas con tus amigos, pero cuando la convivencia es tanta que ya no tienes soledad con tu pareja, ya hay un problema. No es malo, parejas, no es malo, familias, que salgas con tus hijos, pues son tus hijos, ni modo que los abandones. Pero es malo cuando empiezan, por ejemplo, a todos nos pasa que cuando tienes a tu hijo y de repente te dicen, váyanse a tomar un café, hasta tu mamá o tu suegra te dicen, a ver, déjenme a su hijo, váyanse a tomar un cafecito. No le vaya a pasar algo. Y no los quieres soltar. Y entonces hay una
situación desmedida. Y ahora los hijos están todo el tiempo entre el esposo y la esposa. Y ahora el hijo se sienta en medio. Y ahora cuando quieres besar a la esposa, te quita la boca de la cara de tu esposa y dice mío. Y tú le dices, sí, soy tuyo. No, hay que decirle, usted me aguanta, primero conocí a su mamá. Y le enseñas que cuando llegas a la casa, primero está su mamá o su papá. Pero ¿qué tal cuando llegan? ¿Dónde está la princesa en la casa? Y sale la esposa acá. No, estoy buscando a mi hija. Oh, es que tú eres la reina. Pues sí, pero por la primera que preguntaste fue por la princesa. Y empieza a haber cantidades, ¿verdad?, equivocadas. Pueden ser cantidades de tiempo, pueden ser cantidades de acciones, pueden ser cantidades de porciones, como decía yo, más tiempo con los amigos, más tiempo, por ejemplo, puede ser hasta mucha cantidad de tiempo en el templo. Hay gente que quiere pasársela todo el tiempo en el templo y ha entendido que la vida cristiana se vive no en el templo, en el auditorio, en el lugar de reunión, y ese es un error. Por eso a mí, yo siempre pensé que la iglesia debe de tener pocas actividades, pero sustanciales, para que todo el resto del tiempo allá afuera mostremos el reino de Dios en cada lugar donde nosotros estamos. Porque si no, entonces estamos equivocando el papel y haciendo creer que la iglesia se hace aquí adentro. No, la iglesia se muestra allá afuera. Entonces, cuando nosotros desproporcionamos, podemos tener un efecto. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino. No está diciendo que el vino sea malo, ¿verdad? Y aquí no se refiere a ningún vino alterado, sino al vino que naturalmente se procesaba. Y dice, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué es disolución? Tiene que ver con un efecto de alteración o de descomposición o de desorden o de relajación. Relajación. Por eso ves al borracho simpaticón que cuando no está borracho es muy serio. O ves al borracho cantante que cuando está sobrio no canta, ¿verdad? O al borracho invitador que cuando está sobrio es bien codo. O sea, ves que se relajó tanto que hubo una disolución en su vida. Entonces dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, dice hasta ahí. Entonces nosotros debemos darnos cuenta que hay otro factor que puede generar intoxicación, que es la porción o la proporción de las cosas. Por ejemplo, cuando alguien estudia la Biblia pero no la vive, hay una desproporción en su vida y se vuelven religiosos, se vuelven sabios, ¿verdad?, en el conocimiento literario de la Escritura, pero no en el espíritu de la Escritura. Y entonces critican, señalan, menosprecian, se burlan de otros, hablan mal de otros, que porque no saben el hebreo, el griego, el arameo, en fin, empiezan a tener un problema de intoxicación porque hay un desbalance. Hay un desbalance. Les decía yo del tiempo en la reunión o en el culto. Hay gente a lo largo de los años me ha tocado decirle, gente, hermana, tiene que bajarle aquí, váyase a su casa. Es que ya no saben estar en casa y dicen, no, es que lo que quiero es servir a mi Dios. Pues sírvalo en su casa, hermana. Atienda a su esposo, que cuando llegue la vea usted atendiendo a su hogar. Y a veces hay una desproporción. Bueno, el segundo factor es la cantidad de una sustancia, ¿verdad? Debemos de tener cuidado. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Yo conozco gente que escucha muchas alabanzas pero no lee su Biblia. Ese es un desbalance. Se saben todas las alabanzas, hasta las más nuevas, pero le preguntas Juan 3:17 y no te lo dice. 3:16 sí, porque lo dicen desde niño, pero 17, ya te dice, ¿a poco hay 17? Claro. Tercer factor, otro factor que genera intoxicación en el cuerpo humano es el mal funcionamiento de un órgano, ¿verdad?, que metabolice algo. El mal funcionamiento de algo, ¿verdad?
Gálatas 3, versículos 1 en adelante. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Dice: a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ley, fe. Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aunque pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas. No, ¿dónde me quedé? Dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo que Pablo estaba diciendo es que la alteración en los Gálatas fue el resultado de que su fe estaba funcionando mal. ¿No les he dicho algunas cosas que me ha tocado escuchar? Gente que ahora dice: ya tenemos la clave para que las oraciones sean contestadas, y dicen orar en hebreo. Válgame el cielo. Empiezan a meter leyes humanas en lugar de recibir la gracia y de decir: por la fe puesta en Jesús, mi voz es escuchada por Dios. Pero la gente empieza a dejar entrar la ley. ¿Por qué? Porque la fe empieza a funcionar mal, se empieza a alterar la fe, y eso genera que la gente se intoxique. Si tu fe no funciona bien, te vas a intoxicar de preocupaciones. Si tu fe no funciona bien, te vas a preocupar o te vas a llenar de temores. Si nuestra fe no funciona bien, te vas a intoxicar con incertidumbres. Recuerdo que hace muchos años, hace más de 20 años, estaba yo muy joven todavía, y le dije a Dios, y me empezó a entrar un miedo. Ya era yo pastor y me empezó a entrar un miedo, y le dije al Señor: Señor, ¿y qué herencia le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué casa? ¿Qué bien le voy a dejar? No tengo bienes, y ahora que estoy en el pastorado no tengo algo que me asegure. No hay un seguro médico, no hay un seguro de retiro, no hay un SAR, no hay un SAR celestial. No encuentro que haya, Señor. ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Por qué? Porque la gente me decía, saque su casa. ¿Por qué dejó su planta? ¿Por qué dejó su base? Se hubiera esperado a que le dieran su casa, luego lo hubiera dejado. Y me empecé a intoxicar y me la empecé a creer. Dije: sí, es cierto. ¿Y ahora? Mejor primero hubiera hecho carrera en el gobierno, me saco mi casa y luego sirvo a Dios. Y entonces Dios tuvo que hablarme y decirme algo tan sencillo, que a veces se nos olvida cuando la fe funciona mal. ¿Qué me dijo Dios? Yo estoy contigo. Pero cuando estás intoxicado, eso no te sabe. Tú dices: yo estoy contigo. Sí, Señor, pero deja hablarle a mi tía la rica para que me preste. Yo estoy contigo. Sí, pero déjame hablarle a la palanca del hermano que ahora estuvo en la campaña y está al lado del presidente municipal, a ver si me hace el paro, Señor. La fe ya no está funcionando bien, ¿verdad? La gratitud a veces no funciona. La humildad a veces no funciona, entonces nos intoxicamos. Último punto. Otra de las razones por las que el cuerpo se puede intoxicar, y de la misma forma nuestra alma, es la incompatibilidad, a lo que llamamos alergias. La incompatibilidad. Dice 2 Corintios 6:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, o qué comunión la luz con las tinieblas. Así que el cuarto factor que quiero compartirte es tener cuidado con aquellas cosas con las que nuestro espíritu o nuestra alma no son compatibles, ¿verdad? Tú que has nacido de nuevo no eres compatible ya con las tinieblas. Así que las cosas que son de las tinieblas las tienes que evitar en tu vida, porque te van a generar una intoxicación por alergia, por la falta de compatibilidad.
y empieza a angustiarse el alma, empieza a sentirse sucia, empieza a sentirse indigna y entonces se aleja de Dios porque hay una alergia, una reacción negativa por causa de una situación, una acción, una relación, ¿verdad? Con algo, con alguien, con filosofías que empiezan a generar una reacción negativa. La fe, por ejemplo, es incompatible con la lógica. Y hay muchos cristianos que quieren procesar su fe entendiendo las cosas lógicas. No se puede. La Biblia dice que para los que se pierden, la palabra de la cruz es locura. Es decir, que no es algo lógico, ¿verdad? No es algo lógico. Pero cuando tú trabajas con la fe y entonces tomas no la parte lógica, sino justamente lo que acabo de decir, la parte analógica, que es mirar la correspondencia de una cosa con otra y ves la relación que hay de una cosa con otra, y entonces tú dices: Dios, que es soberano sobre todo, no tiene principio, no tiene fin, Él es el principio y fin de todas las cosas. Él me dice: yo estoy contigo. No me lo está diciendo un humano, no me lo está diciendo alguien imperfecto, no me lo está diciendo alguien limitado, no me lo está diciendo alguien creado, me lo está diciendo el creador de todas las cosas. Y entonces haces una analogía: ¿cómo no confiar en mi Dios, que todo lo puede, que todo lo sabe, para mí, que soy una persona totalmente limitada? Eso no es lógica, esa es una analogía. Relacionas, y eso es lo que tu espíritu puede hacer cuando funcionas bien. Pero cuando estamos con alguna alergia, ya no relacionamos bien, ¿verdad? Y te dice Dios: perdona, y entonces la lógica te dice: Señor, es que si lo perdono, ve en barco y quiere en viaje. En lugar de relacionar, de hacer una analogía, de mirar la relación de una cosa con otra. Y entonces el Señor dice: perdona así como yo te he perdonado a ti. ¿Me explico? Así que el cuarto factor, hermanos, es la incompatibilidad. Seamos sabios. Hay cosas con las que no somos compatibles. Hay conversaciones en las que no debes de estar. Hay personas con las que no debes de aliarte. A todos les debes hablar y con todos debes de tener misericordia según el Señor te dé oportunidad. Pero no con todos debes aliarte. No con todos. Tal vez hay gente chismosona cerca de ti y puros chismes te habla. No te hagas alianza con ellos. No lo recibas todo el tiempo en tu casa, a menos que sepas que tú tienes la capacidad de llevarla a los pies de Cristo y de tener estabilidad. Porque de lo contrario te vas a intoxicar y va a generarse una afectación en tu vida. Bien, esta mañana yo lo que he querido compartir tiene esta razón, hermanos. He visto a lo largo de los años como, sin darnos cuenta, nos intoxicamos, como les decía al principio. Les platiqué que a mí me pasó. A veces te intoxicas de orgullo, a veces te intoxicas de religiosidad, a veces te intoxicas de altivez, a veces te intoxicas de conformismo, ¿verdad? Y tú dices: Señor, gracias que abriste mis ojos y me sacaste de esa toxicidad en la que estaba. A veces la iglesia se intoxica de conformismo, por ejemplo, en hacer siempre lo mismo y vivir siempre lo mismo, en lugar de experimentar lo que dice la Escritura: tus misericordias son nuevas cada mañana. Experimentar la oportunidad nueva de compartir con otra persona el Evangelio, experimentar un momento nuevo de adorar a Dios. Oiga, todas las semanas aquí cantamos a Dios, y si no tenemos cuidado de la intoxicación, podemos ser autómatas cada domingo y cantar y reaccionar con la música, porque la música te hace reaccionar. ¿No es cierto que hay ciertas notas que se oyen que inmediatamente salgan el ¿verdad? Porque la música te hace reaccionar. Pero si te intoxicas de eso y no nos llenamos de Dios, entonces bueno, no a los escribas estaban intoxicados de tanta letra. Escribían la ley, pero no entendían el reino. Nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos.
Este tema lo quise hablar porque, ligado al anterior, me puse a pensar cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Me parece que Dios quería desintoxicar a Abraham. Quería decirle: mira, no es que te haga daño, pero ya el ambiente donde estás no te sirve, tienes que cambiar, tienes que modificarlo, porque si no te vas a alterar, si no, no me vas a creer, si no, no vas a ver la promesa. Así que vamos a orar.